días, profesor. Soy Vicente Torrens y yo le voy a hablar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria hotelera de Sri Lanka. Bueno, introductoriamente la necesidad de mitigar el cambio climático se ha convertido en una preocupación mundial. Las emisiones de GEI, gases de efecto invernadero, se han convertido en una de las causas más importantes del calentamiento global. Bueno, la metodología de este estudio. Primero planteará el planteamiento del IPCC sobre los términos de emisión. Bueno, se escogerán 5 lugares de estudio, que son 5 hoteles de lujo en los suburbios de Colombo, cuantificación de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero, la explicación de fórmulas con las que se abordó el estudio, entrega de resultados y su análisis, recomendaciones y una conclusión. Bueno, el Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, habla sobre las emisiones directas versus las emisiones indirectas. Las emisiones directas son básicamente todo lo que nosotros consumimos en nuestras casas, etc. Y las emisiones indirectas son el trabajo que se genera detrás para que nosotros podamos tener electricidad. Por ejemplo, en una industria eléctrica se genera electricidad y el trabajo para generar esa electricidad es una emisión indirecta. Y cuando nosotros nuestro consumo en nuestros hogares, viendo tele, abriendo nuestro refrigerador, etc., esas son emisiones directas. Bueno, para abordar el problema se tomaron alcances. Dichos alcances son importantes para cuantificar e identificar las actividades en las cuales hay más emisión de gases de efecto invernadero. El alcance 1 habla sobre la generación de electricidad, calderas, estufas a gas, emisiones de refrigerador y aire acondicionado. El alcance 2 habla sobre la generación de electricidad. El alcance 2 habla sobre la electricidad consumida por, valga la redundancia, aparatos electrónicos y el gas consumido por aparatos de gas. Y el alcance 3 habla sobre la electricidad utilizada en procedimientos de aguas, como agua para beber, agua para ducharse e incluso hasta aguas residuales. Más abajo se ven las características de los hoteles, definiendo el grado del hotel, la edad de construcción, número de pisos, el área, números de habitantes, de habitaciones, tasas de ocupación y números de empleados regulares. Bueno, aquí está la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero con estas fórmulas. Cada fórmula calcula la emisión por alguna actividad que se genere en el hotel o por algún gas que se libere en el hotel. Por ejemplo, la primera fórmula se calcula las emisiones de carbono de las fuentes de combustión combustibles estacionarios. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que esta fórmula calcula las emisiones de carbono generadas por el alcance 1, que son la generación de electricidad, calderas, estufas a gas, emisiones de refrigeradores y aire acondicionados. Bueno, esta fórmula se puede explicar con la interacción entre las variables una PLA, que es la cantidad de litros del quinto combustible utilizado, que sería el CO2, por el factor de CO2 del quinto combustible, vale la redundancia. Todas estas fórmulas y todas estas emisiones se calculan en kilogramos y se hace una sumatoria total anual para poder dar con resultados. Bueno, estos resultados abordan las emisiones totales anuales cuantificadas en toneladas y definen cada emisión con cada alcance, pudiendo ver que el alcance 1, que era la generación de electricidad de calderas, estufas a gas, aire acondicionado, refrigeradores, y el alcance 3, que eran el manejo de aguas, agua dulce, agua para beber, para bañarse, residuales, etc. Son los que más emisión de carbono tienen. Bueno, para poder solventar todo esto, se tomaron unas recomendaciones. Y una de las recomendaciones se ve evidenciada en la imagen, que es un hotel de lujo de Sri Lanka que se propuso que toda su superficie fuera con plantaciones de árboles, con el fin de mitigar o disminuir la huella de carbono del hotel. Otra de las recomendaciones que se utilizó en este estudio para abordar este problema era la contratación de una persona, un especialista que se dedicara a todo este tema. Para poder mitigar la huella de carbono del hotel.
analizando las emisiones de carbonos anuales y poder bajar toda esta contaminación que le hace tan mal a nuestro planeta. Bueno, y para concluir, ¿qué tiene que ver esto con la termodinámica? Bueno, es básicamente el efecto invernadero atmosférico el que tiene que ver, ya que esto funciona esencialmente, describe como un mecanismo ficticio según el cual una atmósfera planetaria o nuestra atmósfera planetaria actúa como una bomba de calor movida por un entorno que interactúa mediante radiación para que esté en equilibrio radiante con el sistema atmosférico. Bueno, esto está de acuerdo netamente con la segunda ley de la termodinámica, tal como en la máquina planetaria, que no puede existir en ningún otro caso. Bueno, definiendo esto, me despido. Muchas gracias.